Me preguntan, Alejandro, ¿dónde van las personas que se suicidan, que cometen suicidio? ¿Van al purgatorio? La respuesta es sencilla, no sabemos. Y por eso es que, porque no sabemos, porque hemos entendido más de muchos de los misterios que rodean las dificultades de las personas, los trastornos mentales, lo que puede llevar a una persona al suicidio, hemos entendido, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que la libertad de la persona puede estar tan limitada que finalmente no podemos hacer un juicio. Cometer suicidio deliberado, en conciencia, y mantenerse durante todo el proceso del suicidio, incluso los microsegundos que pasan entre el acto que me va a eliminar y la muerte, con el deseo de quitarme la propia vida, es un pecado mortal. Y lo que sabemos es que toda persona que muere en pecado mortal va al infierno. Eso es lo que sabemos. Pero nadie sabe, por el misterio de la misericordia de Dios, quién murió precisamente en pecado mortal. Porque no sabemos en esos microsegundos que existen y que muchas de las personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte dicen que esas décimas de segundo o centésimas de segundo pasan como si fueran una película, como si fueran una película en cámara lenta. ¿Qué discernimientos y qué arrepentimientos se pueden producir en el alma mientras eso sucede? ¿Qué actos de contrición perfecta se pueden realizar? No lo sabemos. Y precisamente porque no lo sabemos, sabemos que estamos en riesgo de morir en pecado y por eso recurrimos frecuentemente al sacramento de la confesión, para saber que estamos en gracia de Dios y que si la muerte nos sorprende por lo menos en estado de gracia, con pecados veniales tal vez, pero en estado de gracia. Entonces es importante saber que el Catecismo de la Iglesia Católica señala que por las dificultades, lo que hemos aprendido del cerebro humano, lo que hemos aprendido de la psique humana y seguimos aprendiendo, demuestran que hay procesos mentales que son tan complicados, que están tan afectados por trastornos mentales o por drogas o por otro tipo de estimulantes o de variables, no necesariamente químicas, pueden ser emocionales, que en el fondo no sabemos y lo dejamos en las manos de Dios. Y esta es la razón por la cual en el pasado remoto, la Iglesia no aceptaba la celebración cristiana de la muerte de un suicida. Y hoy en día sí, recibe todos los funerales cristianos. ¿Por qué? Porque la Iglesia entierra a esa persona con la esperanza de que esa persona se haya arrepentido lo suficiente como para alcanzar el purgatorio y que a través de las oraciones de los fieles cristianos que se producen de manera especialísima en los funerales, donde rezamos por el alma del difunto, justamente esa oración lleve a las personas al cielo. Entonces, es importante saber cómo el caso específico de los suicidas entran dentro de la comprensión cristiana más amplia de la muerte y de lo que no sabemos. Los personajes más horrorosos de la historia pueden haberse condenado o por un arrepentimiento sorprendente, excepcional, inusual. Podrían haber alcanzado el último vagón al purgatorio. Podrían haber alcanzado el último recurso del purgatorio y una vez que están en el purgatorio se han salvado. Es cuestión de purificar en el purgatorio para llegar al cielo. Pero la persona que está en el purgatorio se ha salvado. Y esa es la razón por la cual la Iglesia declara santos, es decir, garantiza quienes se han ido al cielo, diciendo, esta persona es santa, está en el cielo, goza de la presencia de Dios, y para eso Dios mismo ha dado el mensaje mediante los milagros que se requieren para proclamar a alguien beato y luego santo. Pero la Iglesia jamás señala, este se ha condenado. Nunca ha dicho Hitler, Stalin, Pol Pot, los más terribles asesinos y criminales. Jamás la Iglesia ha declarado, esa persona está en el infierno. Porque no sabemos. No sabemos lo que pasa entre el alma y Dios en el último instante. Podemos decir
que la vida de estos personajes que he mencionado, o de tantos otros, o de terribles criminales, ha sido una vida horrible, anticristiana, reprensible, vergonzosa, que merece el infierno, ¿sí? Todo eso lo podemos decir. Pero finalmente, si esa persona se ha condenado, la iglesia no se atreve jamás a decirlo. Entonces, si no lo decimos de las personas que han cometido los crímenes más terribles y que han sido los más grandes ejemplos de maldad y de perversidad, de ellos, ni siquiera de ellos, decimos que con certeza tenemos la certeza de que estas personas se han condenado, ¿cuánto menos lo podremos decir de una persona que se ha suicidado? El suicidio es malo en sí mismo. La iglesia no ha cambiado su doctrina respecto del acto de cometer un suicidio. Es un pecado mortal, es gravísimo. Pero una vez más, no sabemos lo que puede pasar en ese trato entre el alma en el momento de la transición de la vida a la muerte y Dios. No sabemos. Y precisamente porque no sabemos, y porque sí sabemos en cambio que podemos condenarnos, la actitud del cristiano frente a la muerte es de auténtica vigilancia. Porque ¿qué cosas sí sabemos de la muerte? Que viene y que puede venir de sorpresa en nuestra vida. Y también sabemos que podemos condenarnos. Fray Luis de León, ese gran poeta católico español, decía en un poema de si sé que voy a morir y que puedo condenarme y que condenarme es posible, él concluía un poema sobre la posibilidad de la muerte y de la condenación eterna diciendo: ¿en qué me ocupo? ¿De qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. ¿En qué me ocupo? ¿De qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. Entonces, las incertidumbres frente a la muerte, las incertidumbres frente a la condenación eterna, como precisamente no sabemos lo que puede pasar, nos obligan a ser especialmente cuidadosos y, como decía, a tratar de vivir al máximo posible en estado de gracia, en un estado donde nosotros podamos estar seguros o estar lo más confiado posible de que hacemos lo mejor posible para que el destino eterno nuestro sea la salvación. Y obviamente el sacramento de la confesión es una herramienta fundamental para mantenerlos en estado de gracia, pero también lo son el reforzar y fortalecer ese estado de gracia, viviendo nuestra fe cotidianamente, fortaleciéndola a través de la oración. En última instancia, el mejor antídoto frente a la posibilidad de la muerte y de la condenación eterna es la vida cristiana. La vida cristiana sencilla, simple, cotidiana, alimentada y nutrida con la oración y los sacramentos, cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios, evangelizando, viviendo de acuerdo a las normas de la iglesia, la vida cristiana. Una vida cristiana que cuando se vive a plenitud no solamente nos aleja de la muerte, sino nos concede el don de la santidad. Que tengas un buen día.